está. Ahora la clase se está grabando. Bueno, antes que nada, mil gracias por venir, por el interés. La idea de esta clase es presentar los temas del programa, los temas que vamos a abordar en el seminario, cómo va a ser en el taller, cómo va a ser el funcionamiento. Y bueno, y después de que terminemos de presentar, que ustedes hagan las preguntas, las dudas que tengan, que puedan hacer todas las preguntas que quieran, ¿no? Y que tienen que ver eso, con lo relativo a lo que vamos a dar. Yo preparé para esta clase una guía en PowerPoint. Un poco el funcionamiento va a ser así, ya lo adelanto, digamos. Yo soy Pablo Bardawil, dice el Laboratorio de Guionistas. Yo soy Pablo Bardawil y me voy a encargar de las reuniones teóricas, que van a ser los días martes de 19 a 21. Y bueno, al lado mío está Franco Verdoya, que se va a encargar de las clases prácticas, de la escritura, de la práctica de escritura del guión. Si bien los dos vamos a estar, en general, salvo alguna, vamos a estar en las clases de los otros, vamos a ordenarnos de esa manera, ¿no? Yo voy a comandar las clases de los martes y Franco la de los jueves, también en ese horario. Y las clases teóricas, en general, bueno, yo armo, a mí me hace bien, me viene bien organizar, la preparo a través con guías, ¿no? Y de hecho preparé una guía para esta reunión que voy a compartir con ustedes. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, la puede hacer, porque total somos 15 ahora, no hay tantos, y Franco obviamente va a intervenir todo el tiempo, y como es, y después vendrán las preguntas, así que Yo aprovecho para presentarme. Bueno, ya lo dijo Pablo, soy Franco Verdoya, yo voy a estar ocupado del enfoque práctico, del laboratorio. En general, este es un espacio de teoría y práctica, como está ahí circulando la información que seguramente han recibido. La idea es acompañar un proceso de formación, pero también de producción, que ustedes puedan completar este recorrido de 3 meses, que es un tiempo bastante considerable, no solamente con el análisis y la incorporación de un montón de conocimiento que para muchos por ahí es nuevo, sino también con la puesta en práctica de todo lo que va circulando dentro de las clases. Bueno, como dice acá, esta es la tercera edición del taller. Nosotros con Franco, en realidad fue como una idea inicial de Franco, pensamos en estas clases online a propósito de la pandemia. Las pensamos de esa manera y bueno, nos fue bastante bien en las 2 primeras reuniones, en los 2 primeros talleres, y ahora lanzamos este taller de verano en la Argentina, y bueno, nada, y con la experiencia que fuimos acumulando en los talleres anteriores, ¿no? O en los laboratorios anteriores, nosotros lo llamamos laboratorio. Bien, bueno, arrancamos. La idea decía entonces que vamos a presentar un poco, mi idea es presentar un poco los principios generales, teóricos, que orientan la enseñanza de la escritura del guión, y después voy a hacer un recorrido por las distintas clases, por las 12 clases que vamos a tener en los días martes, que eso va a ser combinado todo el tiempo permanentemente con las clases prácticas, hacer como un recorrido por las cosas que vamos a ver en cada clase. Un recorrido breve. En principio, para sintetizar, yo diría que hay como 2 principios generales de lo que creemos que es la enseñanza de la escritura del guión o de la práctica de la escritura del guión, y los resumo en dos ítems que están ya en el programa. El primer axioma o el primer principio en el que creemos, yo al menos cada vez lo creo más, es que escribir un guión no consiste en aplicar reglas o recetas más o menos mágicas que permitan garantizar un resultado efectivo, ¿no? No se trata de aplicar recetas, de aplicar fórmulas,
que es lo que a veces muchos, no sé si es que los manuales de guión proponen eso, o si por cuestiones editoriales los títulos de los manuales de guión es, ¿no? Usted va a tener acá la fórmula mágica para escribir el guión perfecto, o el guión más vendible, o cómo convertir un buen guión en un guión excelente. Nosotros no creemos que escribir un guión sea así como una receta de cocina en donde ponemos tanto de sal, tanto de aceite, tanto de harina y tantos huevos, y con eso ya hay un guión bien escrito. Si fuera así, el cine o la escritura guionística sería fórmula, no sería un arte, ¿no? Y nosotros creemos que, evidentemente, en la escritura del guión y en el cine en general, digamos, más allá de que sin duda es una industria, también es un arte, o fundamentalmente es un arte que tiene la forma de producción y distribución propias de la industria, pero nos interesa el cine como arte. Y de alguna manera, esa es este principio, no existen reglas, no existen fórmulas, es el primer axioma que va a guiar de alguna manera el laboratorio. El segundo principio, bueno, si no hay fórmulas, si no hay reglas, ¿qué es lo que van a enseñar? Ustedes podrían preguntarse. Y esto es el segundo principio, ¿no? Más que encontrar fórmulas o reglas, escribir un guión, para nuestro modo de ver, implica ser capaces de identificar los problemas que plantea la historia que quiero contar y disponer de las herramientas más adecuadas para resolverlos. Esto quiere decir, siempre que uno quiere contar una historia, existen problemas más o menos comunes que uno tiene que enfrentar, ¿no? En general, ¿no? Uno quiere contar una historia, si tiene un protagonista, necesariamente ese protagonista va a hacer un recorrido a lo largo de esa historia, va a empezar de una manera y va a terminar, ¿no? Eso va a ser necesariamente así, salvo que escriba un guión sin personajes, cosa que sería muy raro. Y necesariamente yo voy a tener que preguntarme, digo, por mencionar algo, ¿cómo va a ser ese recorrido? Si durante ese recorrido el protagonista va a tener un crecimiento, si va a tener que producirse una transformación, o si se va a mantener igual, ¿no? De la misma manera, todo guión o todo relato, una historia, necesariamente requiere administrar la información que yo voy a ir suministrando a lo largo del relato. O sea, necesariamente un guión informa, cuenta e informa. Entonces, una de las preguntas centrales que yo tengo que hacerme a la hora de escribir un guión es cómo voy a administrar esa información. Si voy a presentar todo muy claramente de entrada, con un narrador en off, que me presenta a todos los personajes. Si en cambio voy a demorar la información y voy a hacer que el espectador al principio no sepa bien qué es lo que ocurre. Lo mismo, menciono algunas cositas nada más. Todo relato de una historia siempre implica la adopción de un punto de vista sobre esa historia. Entonces, yo voy a tener que preguntarme necesariamente cuando escribo un guión en qué punto, en el punto de vista de qué personaje me voy a posicionar, si ese punto de vista se va a mantener inalterable a lo largo de todo el relato, o si va a ir cambiando de personaje en personaje. Bueno, toda escritura del guión, todo relato de una historia plantea una serie de preguntas y de problemas generales, ¿no? Y identificar esos problemas es una tarea para nada sencilla. Entonces, ese es uno de los objetivos de este laboratorio, que ustedes aprendan a identificar los problemas de la escritura del guión y al mismo tiempo que cuenten con las herramientas necesarias para dar respuesta a los problemas que plantea su historia en particular. Todos los relatos presentan, para decirlo de alguna manera, problemas más o menos comunes. Las respuestas dependerán de cada guión, de qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? De cada guionista y de cada película. ¿Se entiende la diferencia entre fórmulas a aplicar y identificar problemas y ver, ¿no?, de qué herramientas yo me puedo servir para resolver esos problemas que en general, yo diría, la mayoría de las historias plantean, ¿no? Toda historia plantea un problema. Esta cuestión de las
esta cuestión de las fórmulas o de las recetas a las que refiere Pablo, también lo vamos a poner blanco sobre negro analizando películas que encaran la estructura o la arquitectura narrativa del guión desde distintos parámetros o desde distintos puntos, produciendo efectos realmente diferentes, ¿no? Esto como un poco demostrando que no hay una sola manera o una manera efectiva y correcta de poner en pie una historia y de generar interés con ese relato, sino que hay múltiples formas y hasta se hace secreto el acceso a cuál es la herramienta que efectivamente está funcionando acá, porque uno compara esa misma herramienta en otra película y no funciona, ¿no? Entonces hay algo que trasciende la cuestión tan pura y dura de la receta, ¿no? De la fórmula, sino que va mucho, mucho más allá. Por eso consideramos que la escritura de un guión cinematográfico también es un trabajo poético y artístico, ¿no? Y artístico, fundamentalmente. Bueno, acá está, puse una foto nuestra, Frank, de un rodaje de La vida después que hicimos juntos. Acá está un poco la organización de las clases, lo que decía antes, los martes van a ser clases más bien teóricas, en donde lo que yo voy a hacer es proponer una reflexión sobre un conjunto de herramientas de la escritura del guión a partir del análisis de distintas películas. O sea, la idea es ver los problemas que plantea la escritura del guión, pero a partir de películas concretas. O sea, nada en abstracto, nada en general, sino, bueno, vamos a ir viendo y analizando distintas películas, que ahora vamos a ver cuáles van a ser, y a partir de lo que es... Hay muchos problemas generales y comunes a todas las películas, pero vamos a tratar de ir como focalizando algunos, 1 o 2 o 3 problemas en cada una de las películas. Y por otro lado, ahí puse jueves de práctica. Sí. En relación a la práctica, un poco el enfoque tiene que ver con el entrenamiento taller. ¿Qué es esto? Es, por un lado, a partir del análisis de estas problemáticas que se disparan con el abordaje de las películas que van a estar viendo con Pablo, tomar los puntos más fundamentales de ese análisis y llevarlos al terreno de lo práctico con ejercicios breves, ejercicios que a ustedes les permitan en el momento, en lo que dure la clase, poner en práctica ese panorama de puntos específicos que trajo la película como discusión. A veces será el punto de vista, a veces será el verosímil, a veces será la conformación de un personaje. Pero son ejercicios breves que nos van a permitir en clase ir aflojando la muñeca, ¿no? Como si fuese una clase de pintura en donde uno tiene el bastidor y va practicando con la distinta materialidad que uno tiene, va ejerciendo sobre esa página en blanco diferentes procedimientos que van a ir arrojando diferentes resultados y poniendo la imaginación y la creatividad en funcionamiento, ¿no? Empezando a familiarizarnos con qué significa o qué es esto de contar con imágenes y contar con sonido, que no es, parece como muy sencillo, pero no lo es tanto. Una cosa que quería decir es que seguramente vamos a convivir con diferentes compañeros con diferentes niveles. Hay quienes por ahí van a hacer el taller que ya han abordado la escritura cinematográfica y otros que va a ser su primera vez. Entonces va a haber una convivencia muy rica, de un intercambio muy productivo, por lo menos eso es lo que nos ha pasado en los ciclos anteriores, en donde hay un ida y vuelta, no solamente de nosotros con ustedes, sino también entre los propios alumnos. Y al final, en el tramo final, que es el último mes de nuestros encuentros, todo el trabajo va a ir apuntando a la escritura de un cortometraje, de un formato de cortometraje, para poder cerrar el taller con ese trabajo finalizado. Buenísimo. Guía de los encuentros. Focalizan los teóricos y como acaba de decir Franco recién, todo el tiempo los problemas que aparezcan en teoría van a ir trabajándose en las reuniones prácticas, ¿no? Bien. Son 12 clases, decía, y yo hago un paneo, un recorrido por
aproximado. Puede que a veces cambie un poco, ¿no? Pero en principio, aproximadamente sería así. En la primera clase vamos a arrancar con una especie de introducción que tiene que ver con las relaciones entre cine y narración o entre cine y relato. ¿Cuáles son las condiciones básicamente propias de la imagen cinematográfica que la acercan a la posibilidad de contar una historia? ¿Por qué el cine es un arte que tan rápidamente se acercó, digamos, sí, a la posibilidad de contar historias de un modo muy particular, ¿no? Vamos a iniciar algunas reflexiones sobre eso, y después vamos a hablar sobre el guión, sobre el formato guión, sobre el objeto guión, y la paradoja que involucra el formato del guión. Paradoja, ¿por qué? Porque por un lado es un objeto que, a diferencia de un cuento, a diferencia de una novela, no está para ser publicado, no tiene un fin en sí mismo, sino que su fin es dar forma a la película, ¿no? Dar lugar a la película y desaparecer una vez que la película se ha hecho. Pero al mismo tiempo, un poco el planteo es que ya el guión es la primera forma de una película. Ya cuando uno está escribiendo un guión, está pensando en términos de casi director de cine, pensando en términos, ¿no? de cómo esos problemas van a ser, los problemas que plantea la escritura del guión y que plantea esa historia, van a ser resueltos ¿no? en la película misma. Eso va a ser como la introducción de la primera clase, y ya en la primera clase también vamos a arrancar, a los que se inscriban ya les vamos a dar el enlace de la película, vamos a arrancar con el análisis de una película que se llama The Square. Es una película sueca del 2017, es muy reciente, que ganó la Palma de Oro en Cannes, de Ruben Östlund. Es un director muy conocido, muy de onda ahora. Y digamos, vamos ya a hablar de esta película y vamos a usar esta película para hablar del primer gran foco de problemas que tiene que ver con los formatos de la escritura del guión. Vamos a dedicar las 3 primeras clases a lo que vamos a llamar esto, los formatos de la escritura del guión. O sea, el guión, digamos, como el cine es digamos, es una industria, digamos, junto con el guión literario, que es como el último tramo de la escritura del guión, conviven otros formatos de la escritura del guión que muchas veces sirven para trabajar problemas relativos al formato guión previos, pero al mismo tiempo que muchas veces los vamos a usar para aplicar a fondos de cine, para pedir financiamiento para la película, para muchos aspectos, ¿no? Entonces, junto con el guión cinematográfico propiamente dicho, con el guión literario, coexisten otras formas que vamos a ir viendo. La primera de esas formas se llama la línea argumental o logline, ¿no? Lo que uno, por ejemplo, ve cuando ve en Netflix, esas 3 líneas que anteceden la película y que me invitan a mí o no, o me interesan a mí o no para ver la película. Bueno, ese es un formato típico de la escritura del guión en donde yo voy a poner a prueba, digamos, el interés del relato que voy a contar. Y repito, todo esto lo vamos a ir ejemplificando con esta película de Ruben Östlund. En la segunda clase vamos a seguir con los formatos de la escritura del guión y vamos a abordar 2 formatos más, que son la sinopsis. Vamos a ver cómo se construye una sinopsis, cuáles son los elementos claves para construir una sinopsis. Vamos a ver cómo funciona eso en The Square. Y vamos a hablar también sobre la idea central, ¿no? Todo guión, toda película, siempre hay una idea que subyace a esa historia que quiero contar, ¿no? Y bueno, ¿cómo se construye esta idea central? ¿Cómo esta idea, incluso uno parte de una idea al momento de escribir un guión, pero cómo esta idea puede ir sufriendo transformaciones a medida que yo voy escribiendo el guión, cuando empiezan a aparecer cosas que no pensaba y que está bueno como permitir que ingresen? Entonces, ¿cómo se va constituyendo esa idea central?
Y también vamos a plantear una cuestión medio básica, pero que está buena pensarla también, si esta idea central tiene que formularse en algún momento del guión, o es mejor que se mantenga oculta, que se mantenga secreta, que no se diga, ¿no? Justamente The Square es una película que trabaja bastante con la idea central y es una de las razones por las cuales la elegí como para trabajar con esto. ¿Vos, Frank, querés decir algo? No, sigo atento, avanzar. No, vi con ganas de decir algo. Bien. Segunda clase. Tercera clase, también se la vamos a dedicar a los formatos de la escritura del guión, y vamos a seguir con los tres últimos, que son el tratamiento. Vamos a hablar cuáles son los componentes de un tratamiento, para qué sirve un tratamiento, escribir un tratamiento. Vamos a hablar sobre la escaleta, también qué es la escaleta, para qué sirve escribir una escaleta. Y a propósito del tratamiento y la escaleta, vamos a proponer, vamos a ver cuáles son las diferencias, que a veces no son muy claras, entre qué es una secuencia, qué es una escena y qué es un plano, ¿no? Y cómo, ¿no? Cómo la secuencia es la unidad mínima. Digamos, cada uno de estos son unidades mínimas de distintos formatos, ¿no? Cómo un guión se divide por escenas, vamos a ir viendo eso. Y finalmente vamos a abordar el guión literario, concretamente, ¿no? Vamos a ver qué plantillas se pueden usar, qué programas se pueden usar, pero también vamos a hablar de los componentes del guión literario y de cómo se escribe un guión literario. Y si entra todo acá en esta clase, vamos a vamos a comparar el guión de Roma, de Cuarón, vamos a comparar los 10 primeros minutos del guión de Roma con los 10 primeros minutos de la película, ¿no? Me parece que es un cotejo interesante para ver cómo surgió este guión originalmente y qué fue concretamente lo que quedó, ¿no? Un poco para hablar también de la relación entre el guión y la película terminada, ¿no? Cuáles son las cosas que siguen y las cosas que a veces se transforman en el rodaje mismo. Bien. ¿Vamos bien? Ok. Cuarta clase. Ya a partir de la cuarta clase vamos a empezar a hablar de los problemas de la escritura del guión. Como decíamos, hay un chat por ahí, Frank, no sé si vos querés leer eso o bueno. Sí, yo está participando. ¿Estás atento a eso? Martina, Okay. sí, está diciendo que está ok. Perfecto, yo aprovecho la interrupción para agregar que estas clases que va Pablo numerando en 1, 2, 3, 4 son las suyas, y cada una de estas clases va intermediada por mi clase de los jueves, que pone en práctica todo el bagaje teórico que Pablo deslizó en el análisis de la película correspondiente. Sí, bien, buenísimo, sí. A partir de la cuarta clase, entonces ya vamos a empezar a entrar en los problemas de la escritura del guión, de los que hablábamos al principio, y lo vamos a hacer a propósito de una película que yo supongo que todos habrán visto, y si no, bueno, la verán acá, que es Parásitos, Parasite, de Bong Joon-ho. Vamos a ver esta película, vamos a analizar esta película, y vamos a concentrarnos en algunos aspectos de esta película, que tiene muchas cosas. El primer problema que vamos a ver es cómo es la construcción de un conflicto, ¿no? Decíamos, yo diría que la mayoría es muy difícil contar una historia y que no haya un conflicto. Bueno, evidentemente en Parásitos lo hay. Vamos a ver cuáles son los principales componentes de la construcción de un conflicto, tal como aparece armado y construido en Parásitos. En principio, no siempre es así, pero en principio podríamos decir que buena parte de los relatos, un conflicto se construye a partir de dos fuerzas en oposición, ¿no? Cada una de las cuales tiene motivaciones consistentes para actuar de la manera en que lo hacen. Y otra cosa que vamos a trabajar también es cómo un conflicto, cuando es pensado como oposición de fuerzas, va creciendo a lo largo del relato a partir de un procedimiento que vamos a analizar, que es el procedimiento que llamamos de la suba de las apuestas, ¿no? El conflicto crece cuando las fuerzas en oposición van subiendo la apuesta en relación con la apuesta anterior, y de hecho eso es lo que pasa en Parásitos. Vamos a ver cuáles son las fuerzas.
a veces esas fuerzas no están integradas por un solo personaje, sino por un grupo de personajes, como sucede en Parásitos, y vamos a ir viendo qué pasa, digamos, cómo va creciendo el conflicto en Parásitos a partir de esto. La quinta clase también se la vamos a dedicar a Parásitos. Vamos a hacer un análisis bastante minucioso de la película y vamos a concentrarnos en otros aspectos. Esto, bueno, también vamos a hablar de esto en la cuarta, pero bueno, para ordenar un poco, lo distingo así. Vamos a ver en Parásitos también cuáles son los momentos claves en la organización, en la construcción del relato, de un relato cualquiera y en Parásitos en particular. Vamos a ver qué es el incidente incitador, qué es un incidente incitador. Al incidente incitador nosotros lo llamamos a aquel acontecimiento que produce un desequilibrio en el relato. Vamos a ver que la mayoría de los relatos también aparecen puntos de inflexión que van produciendo movimientos, distintos movimientos y correcciones en la dirección del relato. Y vamos también a ver cómo estos puntos de inflexión muchas veces sirven para dividir un relato y de hecho, y también nuestro guión en distintos actos, ¿no? Un poco esto apunta a uno concientizar, a partir de la visión de la película, que también nuestro guión va a estar dividido en partes y que también voy a necesitar seguramente un punto de inflexión que produzca un desequilibrio y distintos puntos de inflexión intermedios, digamos, ¿no? Es eso. Yo voy a ver que esto que veo en las películas también los voy a tener que pensar a partir o a propósito de mi propio guión. Y otro elemento que me interesa pensar o proponerles pensar a propósito de Parásitos es la cuestión de la verosimilitud, ¿no? Que Franco hablaba hace un ratito, ¿no? Todo relato se plantea de alguna manera la cuestión de lo verosímil, de si va a ser verosímil o no lo va a ser. Y a mí lo que me parece muy interesante de Parásitos es que justamente es un relato, para quienes lo vieron, que está un poco en el borde de lo verosímil, ¿no? Digamos, a partir de cierto momento, no quiero spoilear mucho, vamos a encontrar que hay cosas que empiezan a parecer cada vez un poquito más delirantes, ¿no? Y sin embargo, esos elementos medio delirantes que aparecen en el relato son sometidos a una estrategia de verosimilización, que tiene que ver con la cuestión interna, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias de lo verosímil, e incluso de un relato que está en el borde de lo verosímil, como Parásitos? Es algo que nos va a interesar, o me va a interesar trabajar en particular en esta película, ¿no? Y Franco va a explicar su teoría del cuchillo, ¿no? Sí, un punto interesante, no lo voy a explicar ahora. No, ahora no, para guardármelo en la clase. Para el taller. Un punto interesante es, ustedes por ahí se preguntarán, bueno, ¿de qué nos sirve hacer el análisis de estas películas si lo que yo quiero es escribir? Bueno, parte de toda la problemática que surge a partir de la observación de estos guiones, porque lo que estamos observando son los guiones de las películas, no cómo está filmada la película. Si tiene linda fotografía, si el vestuario es, digo, salvo que eso tenga una incidencia narrativa, nuestro punto de interés o de estudio tiene que ver con la estructura narrativa, con los elementos que conforman esa arquitectura narrativa. A partir de esa observación es que nosotros vamos a hacer una traslación hacia nuestro propio imaginario y nuestra puesta en práctica de todos esos elementos a la hora de contar mi propia historia. Y vamos a empezar a darnos cuenta de cómo todos esos puntos de los cuales Pablo está hablando, la cohesión interna, el verosímil, el punto de vista, bueno, las fuerzas en oposición, el incidente incitador, los puntos de inflexión, van a empezar a ser elementos a los cuales nosotros vamos a tener que echar mano para resolver los problemas de nuestra historia. Porque esto pasa siempre, ¿no? Por lo menos en las dos experiencias anteriores, todos tienen ideas que les parecen brillantes, pero a la hora de ponerlas en ejecución, entran en un laberinto que pareciera no tener salida y genera mucha angustia. Entonces es ahí donde estos procedimientos que vemos y observamos en la resolución de otros empiezan a ser como nuestro salvoconducto para poder encontrar atajos que nos resuelvan el problema en el que nos metimos a la hora de contar nuestra historia, ¿no? Bien.
Clase 6. Vamos a ir a una especie de clásico del cine, en la clase 6, que es El Padrino. El Padrino, película que calculo que todos habrán visto, y los que no la habrán visto va a ser bueno que la vean. Y también si quieren ver El Padrino 2 y El Padrino 3, seguramente haremos alguna referencia a esos otros dos padrinos, pero nos vamos a concentrar en la primera. El Padrino es una película vastísima, interesante desde el punto de vista de la construcción del guión, desde donde se lo vea, plantea muchísimos problemas. Vamos a hacer un análisis bastante exhaustivo, pero otra vez nos vamos a concentrar en algunas cosas, ¿no? A propósito del Padrino, vamos a volver a ver o a pensar esta relación entre el incidente incitador y el clímax del último acto. Un poco el planteo que vamos a hacer, ¿no? Acá es que en general, esta es una idea que yo cada vez la creo bastante más, ¿no? Todo relato en algún momento presenta un desequilibrio. Si quiero que sea interesante, todo relato en algún momento algo se va a desequilibrar. Y uno puede pensar la construcción de una historia como el intento de recomponer a lo largo del relato ese equilibrio que se perdió, ¿no? De hecho, El Padrino funciona así. Hay un momento que hay algo se desequilibra y todo el relato constituye el intento por parte del protagonista de recuperar ese equilibrio perdido. Y la recuperación de ese equilibrio generalmente sucede en lo que llamamos el clímax del último acto, ¿no? Entonces, en ese sentido, El Padrino es como muy paradigmática de un funcionamiento que después tendrá sus matices dependiendo de la película, ¿no? En El Padrino esto es como muy claro. Eso va a ser como algo, también vamos a hablar de conflicto y de todo eso, ¿no? Pero bueno, bien. Otro elemento que también vamos a ver en El Padrino, porque es muy obvio, es muy explícito, es el funcionamiento de un procedimiento muy clásico del cine y que también es importante tenerlo a la hora en cuenta o presente a la hora de construir un guión, que es el procedimiento de la acción paralela, ¿no? El procedimiento de contar dos acciones al mismo tiempo que ocurren de manera simultánea. Todo El Padrino está armado así. Y este procedimiento que aparece en el cine ya desde Griffith, desde los orígenes del cine, tiene distintos tipos de usos, ¿no? Y El Padrino lo que tiene interesante es que los usa de todas las maneras posibles, ¿no? Hay un uso descriptivo para presentar personajes, se usa la acción paralela. Hay un uso contrastivo, muchas veces se usan, la acción paralela para contrastar o para oponer una situación con otra y generar alguna situación irónica, por ejemplo. Y también hay un uso muy común de la acción paralela que es para generar tensión dramática, ¿no? Es para generar como suspenso y tensión, que es algo que suele suceder mucho en el cine, en las series también, ¿no? Entonces, esos usos de la acción paralela los vamos a ver a propósito del Padrino. En la séptima clase vamos a seguir con El Padrino y vamos a ver otra serie de problemas. Nos vamos a centrar sobre todo en lo que tienen que ver con distintos aspectos que hacen a la construcción del personaje, que evidentemente es otro de los problemas claves del guión, ¿no? ¿Cómo hago o de qué herramientas yo me sirvo para construir, para darle una solidez, o para construir para construir personajes que resulten interesantes, ¿no? Me parece que en este sentido El Padrino es también un paradigma de una película en donde los personajes realmente revisten como un fuerte interés. Entonces, a propósito de la construcción del personaje, vamos a ir a ver distintos aspectos. Uno es el recorrido del héroe o el recorrido del personaje principal, ¿no? Que en este caso, evidentemente, si uno piensa en Michael Corleone, experimenta una transformación fundamental de principio a fin del relato, ¿no? Y un aprendizaje que voy a llamar irónico, ¿no? En el sentido de que lo que aprende Michael es a ser un mafioso en algún punto, diferente del relato clásico. Otro aspecto que vamos a ver o tocar de la construcción del personaje es cuál es la relación entre la identificación con el personaje y el punto de vista, ¿no? ¿Por qué es importante o no? ¿O qué reviste intentar que el espectador se identifique con el personaje de la historia? ¿Y de qué manera posicionar la historia en el punto de vista de ese personaje contribuye a la identificación?
Ese es otro aspecto que vamos a ver a propósito del Padrino y la vuelta de tuerca que el Padrino da con esto, ¿no? Que lo vamos a ver. Y un tercer aspecto de la construcción del personaje que vamos a trabajar es de qué manera yo me puedo servir para caracterizar a un personaje, al protagonista, a través de su relación con los otros personajes, ¿no? Muchas veces, para yo caracterizar a alguien, me sirvo de otro, ¿no? De alguien que hace referencia a ese personaje, ¿no? O que habla de ese personaje, ¿no? Hay modos indirectos de presentar personajes, o a veces por oposición o por su relación con los otros, que son cruciales a la hora de construir un guión. Fran, ¿querés decir algo? ¿Vamos bien? No. Buenísimo. Avanzá porque Perfecto. Tenemos que dejar espacio para las preguntas. Perfecto. Avanzo. Quedan 4 clases más. La clase, o la 8ª semana. Vamos a ver otra película que también ganó el premio al guión en el Festival de Cannes. Casi todas las películas que estamos viendo o estuvieron en Cannes o en Berlín o fueron candidatas al Oscar, ¿no? Estamos, digamos, casi todas. El Hijo es una película tal vez menos conocida, mucho más independiente en su construcción, en su factura que El Padrino. Es una película reciente, digamos, del segundo milenio, ¿no? Sí, del 2014, bueno, no, 2002 dice acá, 2002, perdón. Acá vamos a hablar, otra vez vamos a hablar sobre distintos aspectos, pero vamos a hablar sobre cómo se construye un conflicto y cómo hay distintas estrategias también para construir el conflicto, ¿no? Y acá vamos a ver cómo estrategias de acercamiento y distanciamiento, cómo por un lado la película propone un acercamiento al conflicto que cuenta, pero al mismo tiempo cómo propone ciertos modos de distanciamiento para no comprometer del todo al espectador en el drama que está ocurriendo, sino como para, de alguna manera, verlo con una perspectiva crítica. Después, otro elemento central para ver en El Hijo tiene que ver con la administración de la información en un guión, ¿no? En esta película es muy interesante cómo la información se va administrando como a cuentagotas, ¿no? El Padrino la presenta muy rápido. En El Hijo uno va enterándose de qué es lo que ocurre, de quién es ese hijo, ¿no? A medida que la película avanza y posterga mucho esa información. Entonces, eso me parece muy interesante para verlo a propósito de esta película. Y también vamos a ver, vamos a empezar a propósito de esta película con la cuestión de los diálogos, ¿no? El tema de los diálogos es un mundo fundamental, obviamente, en la construcción del guión. El Hijo es una película que tiene muy poco diálogo, o un diálogo, el diálogo justo, no es una película donde los personajes hablen mucho. Y vamos a hablar de esta máxima, ¿no? que la plantea Luc Dardenne, que es el guionista de esta película, y además codirector. Vamos a ver esto, que a mí me parece muy interesante. No hacer decir a los personajes aquello que no pueden decir, ¿no? De qué manera a veces uno usa, cómo los malos guiones usan ilegítimamente a los personajes para filtrar información que ese personaje no podría decir, simplemente porque quiere informar al espectador de algo, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta película lo que hace muy bien es totalmente consecuente con el universo del personaje, ¿no? Lo que el personaje dice es exactamente lo que podría decir en esas circunstancias, ¿no? Y la película hace un gran esfuerzo para no informar al espectador de cosas que no es lógico informar en ese momento, lo cual es uno de los errores más graves o más comunes en la construcción de un guion, ¿no? Con esta película, de alguna forma, ya pasada la mitad de lo que va a ser el laboratorio, de la parte teórica, llegamos como a la demostración, no sé si a una conclusión, pero sí a una demostración de que no hay fórmulas, de que no hay recetas. Porque la estructura narrativa que propone El Hijo no tiene absolutamente nada que ver con la que propone El Padrino. Y sin embargo son dos obras que realmente generan mucho interés. Entonces, ¿cómo es posible que dos
películas tan notables hayan utilizado atajos diferentes e igualmente funcionen, ¿no? Entonces, ¿dónde está el secreto como para que eso sea efectivo? Eso es lo que vamos a tratar de develar. Si tuviéramos el secreto, estaríamos triunfando en todos lados. Novena clase, novena semana. Vamos a hablar de otra película de un gran director y guionista que es Tarantino, todos conocerán. La primera película, que es Perros de la Calle, Reservoir Dogs, Perros de Reserva, dependiendo del país donde se haya estrenado. Perros de Reserva plantea también muchas cuestiones, conflictos, fuerzas, pero nos vamos a concentrar en dos aspectos que me parecen que son, en tres aspectos. Acá son dos en esta semana y otro en la que viene, que me parece que son centrales. Uno, bueno, hay un problema general en la construcción del guión, que todo relato empieza y termina de alguna manera, ¿no? Entonces, a propósito de esta película, vamos a pensar esta cuestión de que el relato como totalidad funcional. Todo relato empieza y evidentemente termina, pero al mismo tiempo todo relato plantea el modo de empezar una película y el modo de terminarla, ¿no? Los modos de arrancar una película y los modos de cerrar una película varían de película en película, o sea, presentan variaciones, ¿no? En el sentido de que puede haber un final cerrado, puede haber un final abierto, puede haber un final ambiguo, puede haber un final en donde haya cosas que no se resuelvan. De la misma manera con los principios, puede haber una película arrancar con un narrador que presenta todo o no. Bueno, vamos a plantearnos la cuestión de cómo arranca y cierra un relato a propósito de Perros de Reserva o Perros de la Calle. Y el segundo aspecto que vamos a ver tiene que ver con la relación entre el todo y las partes. Todo relato es una totalidad que empieza y termina, pero al mismo tiempo todo relato es una totalidad conformada por partes. Entonces, ¿cómo es el vínculo entre las partes y el todo? ¿No? Ese vínculo tiene que ser funcional. Las partes siempre tienen que cumplir una función estricta en el interior del conjunto, o no necesariamente siempre, ¿no? De hecho, Perros de la Calle, yo creo que el relato es funcional, pero al mismo tiempo lo que vamos a ver es que cada parte tiene por ahí un desarrollo que va un poquito más allá de lo puramente funcional, ¿no? Y bueno, me parece que esta película es un caso interesante de esto. Vamos a la 10ª semana, toqué ahí. En la 10ª semana terminamos con Perros de la Calle. Todo esto, insisto, es un poquito relativo, vamos a ir viendo, ¿no? El programa, después veremos. Hay algo muy interesante en Tarantino, en las películas de Tarantino en general, que plantean, otra vez vamos a volver a la cuestión de los diálogos, y hay algo que plantean las películas de Tarantino, que también lo plantea El Padrino, también otras, que es la relación entre los diálogos y la acción. Y la relación más bien contrastiva, ¿no? Lo que sucede en muchas películas de Tarantino, en Pulp Fiction también, es que a veces los diálogos van por un lado y la acción va por el otro, ¿no? Los personajes están haciendo algo y están hablando de cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo se da esa relación entre que los personajes hablan de cualquier cosa menos de lo que está ocurriendo? Es algo que me parece muy interesante a tener en cuenta a la hora de escribir un guión, y es algo que Tarantino hace muy bien. Eso, y eso es algo que Franco los va a volver locos con sus guiones. ¿No? En eso, en manejar esa relación entre lo que los personajes hacen y lo que los personajes dicen, ¿no? En la segunda mitad de la semana 10 vamos a arrancar, si todo anda bien, con La Ciénaga, una película argentina, de lo que a mí me parece es nuestra mejor directora viva, que es Lucrecia Martel. Vamos a ver una película, La Ciénaga, que realmente no tiene casi nada que ver con las películas anteriores, sobre todo desde el punto de vista de su estructura, ¿no? Como es una película que tiene una estructura totalmente débil en el sentido si uno la compara con la estructura sólida que tiene El Padrino, ¿no? O las películas de Tarantino incluso. Una estructura aparentemente que no se sabe bien cuáles son las fuerzas, que además la historia
va variando cambiando de un personaje a otro. Sin embargo, es una película que tiene un incentificador. Bueno, vamos a ver qué tipo de estructura es la que de alguna manera construye La Ciénaga. Y vamos a ver esto, vamos a volver a la cuestión del conflicto, a reflexionar sobre el conflicto y a otro modo de construir el conflicto, que ya no es tanto por suba de las apuestas de las fuerzas, sino por acumulación, ¿no?, de situaciones conflictivas, y porque justamente los personajes no es que suban la apuesta, sino que no hacen nada. Entonces se presentan situaciones de riesgo y como nadie hace nada, los conflictos surgen por eso, ¿no? Entonces, otro modo de construir un conflicto. Nos va a permitir ver La Ciénaga, que a mí me parece como muy, muy interesante. De ahí vamos a la 11ª semana. Vamos a seguir con La Ciénaga y terminar con La Ciénaga. También vamos a ver otra cuestión, ¿no? Si en El Padrino vemos que hay un héroe que crece, que se transforma, que empieza de una manera y termina de otra completamente distinta, en La Ciénaga nos va a invitar a reflexionar si realmente siempre los personajes tienen que terminar transformándose y creciendo, o no, o si no hay otro tipo de recorridos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que a veces los personajes en realidad no crecen, sino que van decreciendo a lo largo del relato, o sea, van poniéndose cada vez más locos o más pobres en su experiencia, y van como enloqueciendo, como puede ser el caso del Guasón, por ejemplo. Y vamos a ver películas como La Ciénaga, donde los personajes tienden a repetir conductas, tienden de alguna manera a repetir lo que hacían sus padres y a su vez sus padres lo que hacían sus abuelos, ¿no? Hay como una estructura más bien circular. ¿Mm? Y otra cosa que a mí me parece muy interesante de La Ciénaga, que tiene que ver con los diálogos, hay algo que no puse que tiene que ver con la oralidad, cómo la escucha funciona muy bien en la construcción del diálogo, pero también hay algo muy interesante en lo que hace Lucrecia Martel, que es el valor de lo que no se dice, ¿no? En el cine es tan importante a la hora de construir un diálogo lo que se dice como aquello justamente que no, ¿no? En lo que no se dice tiene un peso también muy importante en la construcción de un diálogo, ¿no? Aunque parezca paradójico. También es lo que no se dice, lo que no se oculta, o lo que se dice de un modo indirecto, ¿no? Seguimos con la última reunión, igual de todas maneras hay La última reunión se la vamos a dedicar a otra película que es ganadora de la Palma de Oro en Cannes del año 2018, creo que fue, 2019, Oscar 2019 también. Debe haber sido candidata a la mejor película extranjera, una película japonesa que se llama Un asunto de familia, Somos una familia, también está en Netflix, una película muy interesante, y es muy interesante para ver la cuestión del punto de vista, ¿no? Vamos a hablar sobre el punto de, también vamos a hablar en las otras películas sobre el punto de vista, pero acá nos vamos a focalizar en eso. Vamos a ver en qué consiste el punto de vista, cómo el punto de vista de una película surge de la relación entre el narrador de la película, del narrador implícito de la película, y el personaje en que se focaliza el relato, pero también es una cuestión con los saberes, ¿no? Cómo a veces lo que yo sé de un personaje puede cambiar mi punto de vista sobre ese personaje, ¿no? Y Un asunto de familia lo hace maravillosamente, porque de entrada creemos una cosa de los personajes, pero a medida que la película avanza nos vamos enterando de cosas que nos hacen cambiar, sobre todo nuestro punto de vista valorativo sobre esos personajes, ¿no? Entonces, eso que es muy importante también a la hora de construir un guión, es lo que vamos a ver en Un asunto de familia. No sé cómo estamos. Dios. Último. Tal vez, si hay tiempo, el bonus track, esta película va a ser nueva, no la vi en el laboratorio anterior. Yo tengo muchas ganas de ver esta película que se llama Burning, porque a mí me gusta mucho, de Lee Chang-dong. Si hay tiempo, y le puedo quitar a alguna de las otras películas, yo voy a hablar de esta película sobre todo de la cuestión de la ambigüedad y de la elipsis en el cine, del funcionamiento del procedimiento de la elipsis y de la ambigüedad, ¿no? Y de los finales abiertos, la película tiene un final abierto, y también de la adaptación, podríamos hablar, porque es la adaptación de un cuento de Haruki Murakami. Es una película coreana, de Corea del Sur. Y acá terminé.
Creo que quedan 5 Bueno, minutitos. este es un planteo a modo general de los lugares por los que vamos a transitar. Recuerdo que esta guía está articulada alrededor del análisis teórico, ¿no? Como del enfoque teórico del trabajo del guionista y de estos guiones, que luego fueron películas. Y paralelamente vamos a ir desglosando todo esto en lo práctico, ¿no? Empezando a poner en marcha la actividad de escribir y de pensar nuestra propia historia. En el último minuto que queda, en los últimos minutitos, porque ya entra el otro grupo, no sé si alguno tiene alguna pregunta o alguna inquietud. En el caso de que quieran, imagino que ya lo habrán recibido, pero recibir información del curso, pueden contactarse a través del Instagram y ahí Daniela, que es la persona encargada de difundir todo el contenido, les puede acercar toda la información que por ahí estén necesitando. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre los contenidos del programa? ¿Alguna duda en relación a eso, al contenido o al enfoque? Fernando. Hola, ¿qué tal? Estoy hablando desde Quito, Ecuador. Me parece muy interesante el contenido del curso. Sin embargo, en la parte práctica sí me queda una inquietud. ¿Vamos a trabajar sobre propuestas personales de guión? Sí. Es decir, nosotros vamos a guión. Toda la primera mitad, los 2 primeros meses, vamos a entrenar la escritura. Y el último mes nos vamos a enfocar, te diría que el último mes y medio nos vamos a enfocar en la articulación de la estructura, por lo menos básica, de un cortometraje. No, las clases prácticas van a estar, así como las teóricas van a estar por ahí articuladas alrededor del análisis de largometrajes. Toda la parte práctica que va a ser los jueves nos vamos a enfocar en las estructuras breves, en cortometrajes. Cada clase va a empezar con un corto, vamos a analizar brevemente algunos aspectos particulares de ese corto, porque el objetivo final de la parte práctica es que todos puedan terminar con un guión de cortometraje. Esto que parece sencillo decirlo, no lo es tanto, porque a la hora de empezar a trabajar, a mí se me ocurrió una idea de un corto, bueno, nos empezamos a dar cuenta que no es una buena idea para un corto, es para un largo. Bueno, ahí empieza como la problemática, y un poco de eso se trata, ¿no? De llegar a esa instancia lo suficientemente entrenados como para empezar a detectar dónde estamos parados a la hora de escribir el final de nuestro curso, esa historia que nosotros queremos contar. No vamos a trabajar con proyectos que ya vengan prescritos, ¿entiendes? O sea, no es que yo tengo este guión que lo quiero trabajar, es un largo. No es, el proceso es de 0 a 100. Es decir, ustedes empiezan en 0 con la formación que cada uno tenga, pero la historia va a surgir acá, a partir de una serie de procedimientos y disparadores que van a ser ejecutados en las clases prácticas. Es decir, el argumento se les va a ocurrir en el transcurso de las clases. Ya. Ok, me queda claro, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? ¿El valor del curso se puede consultar en Instagram? Sí, lo referido al valor y a la manera a cómo se puede pagar, a los métodos de pago, lo hacen a través de Instagram, haciendo la consulta ahí, les va a llegar si todavía no les llegó el mail, que es laboratoriodeguionistas@gmail, pueden contactarse en Instagram y ahí les va a llegar la información con todo el dossier del contenido, de aranceles y la manera de pagarlo. El laboratorio ahí, ¿no? Laboratorio de guionistas, gmail.com. Sí, pero antes de escribir ahí es recomendable que escriban al Instagram, Pablo, porque si no se... Perdón. Digamos, para que no se confunda. Bien, bueno. Exacto. ¿Alguna pregunta más? Sí, perdón, yo vengo del mundo de la animación, por ahí mi idea era, no tengo nada de experiencia en guión, pero digamos, sirve para orientarme para ese lado. Sé que no es algo específico y sé que capaz es una pelotuda de lo que pregunto, pero... No, mira, de hecho, parte del contenido de la parte práctica de cortometrajes tienen cortos de animación. O sea, vamos a sí, está habilitado. Digo, ha habido producciones de guiones que estaban muy enfocados en el mundo de la animación.
que uno los leía y uno decía, che, esto es un Pixar. No sé, esto realmente, no sé, historias donde se animaban objetos, por supuesto, es totalmente bienvenido. Genial. De lo que se trata es de aquello que nosotros tengamos para contar, nutrirlo de los elementos necesarios para que tenga interés y potencia, ¿no? De eso se trata. Buenísimo. Bueno, chicos, tenemos que cerrar porque entra el otro grupo, el de las 8, ya son 8 y 1 minutos. Les agradecemos que se hayan copado con la charla y que se hayan integrado a la clase. Y bueno, esperamos que les haya interesado y esperamos contar con ustedes en el seminario. Buenísimo. Chao. Adiós.